Muy buenos días, mis amados en el Señor, hermanas y hermanos en Cristo. Estoy en estos momentos en algún tiempo que me permite, como día domingo, tener alguna libertad dentro de mi trabajo y no he querido dejar pasar la ocasión para poder compartir con ustedes algunas reflexiones de la palabra de Dios. Buscando esta inspiración en el Señor, en su palabra, por su Espíritu, me he encontrado con este paisaje que ustedes están viendo ahora, que es una duna aquí en el desierto, una duna muy, muy grande, que está en la ciudad de Iquique, en Chile, y que tiene por nombre el Cerro Dragón, ya que desde la altura esta duna gigante parece la forma de un dragón o de un reptil, y en las tardes cuando sopla el viento desde el Océano Pacífico, las arenas se mueven y pareciera hacer la ilusión de que este monstruo se estuviese moviendo. Me encontré con esta parte de las dunas de Cerro Dragón y el Señor me llevó al desierto de Madián, para recordarme la experiencia intensa y profunda de un hombre a quien hemos estado mirando en el estudio del libro de Éxodo, cuyo nombre es Moisés. Les invito entonces a conversar teniendo este paisaje de fondo respecto de lo que fue la experiencia de Moisés en algún lugar del desierto de Madián. Bien, aquí logré tomar asiento eh, en lo que son estas dunas del desierto de Atacama, aquí en la costa norte de Chile, dunas del llamado Cerro Dragón. Como decía, me sentí inspirado por el Espíritu de Dios con este paisaje, con esta arena del desierto, en reflexionar y meditar sobre lo que fue la experiencia de Moisés allá en Egipto y luego en todo lo que significó para él el proceso de asumir la gran tarea que Dios le tenía ya predestinada desde el vientre de su madre. Todos conocemos en términos generales la historia que nos relata mayormente el libro de Éxodo y algunas otras informaciones que nos da el resto de la Escritura. Sin embargo, frente al cuadro de Moisés siendo llamado por Dios, este cuadro que conocemos como la zarza ardiente, ese arbusto que ardía y no se consumía. En ese cuadro se me presenta a mí una interrogante. ¿Cómo es posible, cómo resulta posible que un hombre que ha sido predestinado por Dios para una tarea en particular, llegado el momento en que Dios le llama, determine negarse, determine oponerse, determine presentar argumentos ante Dios que le permitan no hacer lo que Dios le está encomendando hacer? Para responder a esa pregunta, creo que tenemos que remontarnos muy atrás en la vida de Moisés y a la vez tenemos que tener en cuenta lo que ha sido nuestra propia experiencia también. Si miramos un poquito, vamos a encontrar que Moisés, desde temprana edad, ¿no es cierto?, siendo un bebé, su vida ya está siendo movida por Dios. Podríamos ir todavía más atrás y perdernos en la eternidad. Si consideramos que Dios es el dador de la vida y está al control de toda vida, y Dios fue quien escogió el tiempo, el lugar, la familia y todo el entorno que rodeó a Moisés. Así es que
podemos llegar por lo menos hasta la escritura que nos dice: desde el vientre de tu madre yo te he escogido, te he elegido. Un poquito más atrás, antes de la fundación del mundo, y creo que hasta ahí podemos realmente llegar, ya después nos perdemos en la inmensidad de la eternidad de Dios. Pero el caso de Moisés es que de esa temprana edad terrenal, ya nacido Moisés, al cabo de unos meses, Dios inspira a su mamá, se forma en su mente un plan, y en ese plan Moisés termina siendo adoptado por la hija de Faraón, y Moisés va a pasar así sus primeros 40 años de vida en el palacio de los faraones de Egipto, del antiguo Egipto, en medio de la magnificencia de una de las civilizaciones antiguas más grandes, más enigmáticas y que todavía siguen sorprendiendo a los expertos en pleno siglo XXI. ¿Cómo era posible que hicieran construcciones y que tuvieran tan avanzada cultura y tecnología en una edad donde el hombre moderno supone que debiera el hombre ser algo así como un animalito en evolución? Bueno, nosotros tenemos una visión distinta y creemos que el hombre viene de más a menos. Adán fue la perfección de la creación de Dios sobre la tierra, dotado de toda gracia, de toda sabiduría, de toda inteligencia. Lo mismo su compañera Eva, y aunque cayeron de la gracia, llegó el tiempo y el momento en que ellos debieron igualmente cumplir el propósito de Dios de poblar la tierra, de reproducirse, y sus capacidades, si bien ya afectadas por el pecado, no fueron capacidades que desaparecieron de inmediato, sino que con el paso de muchos siglos, milenios incluso, fueron de alguna manera menguando o disminuyendo. Entendemos el trasfondo de la Escritura al mirar que en Noé y su familia estas capacidades superiores de la generación adánica o adámica fueron traspasadas a este nuevo orden mundial después del diluvio, y que a partir de allí las culturas de las que se tiene hoy día registro muestran avanzadas tecnologías para su época, propios de esta herencia de sabiduría y magnificencia que se traspasó desde una dispensación, la dispensación adánica, ¿no es cierto?, o antediluviana, a través de Noé y su familia, a la nueva dispensación postdiluviana. Bueno, Moisés fue criado en una de estas civilizaciones que todavía conservaban esta poderosa herencia de sabiduría e inteligencia. 40 años estuvo Moisés. La misma escritura nos declara de que Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios, que fue educado en todo el saber de Faraón, en todas las ciencias. Y bueno, en medio de todo esto, el llamado de Dios, la elección de Dios, no dejó de estar presente en la vida de Moisés. No obstante, el lugar donde él estaba siendo formado y criado, en el fondo de su ser y también a través de la influencia de su madre, Moisés fue tomando conciencia y conocimiento de de la gran labor que le esperaba de cara a la triste situación que sus hermanos de raza estaban viviendo en las mismas tierras de Egipto. Conocemos todos el estado de esclavitud a la que habían pasado los hebreos después de una triunfal llegada a Egipto en los días de José, los días de Jacob. Pasaron a convertirse en esclavos de Faraón. Así Moisés, ya mayor, ya hombre, joven todavía de 40 años, ya conocedor y entendedor de estas realidades, tuvo un primer intento en acercarse a la voluntad de Dios. Tuvo un primer acercamiento
a la senda que Dios le había estado de alguna manera mostrando que estaba para él trazada. ¿Qué lo llevó a Moisés a intentar este primer acercamiento? No tengo dudas que lo llevó el entusiasmo, la pasión, el sincero deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de beneficiar a los suyos. Mismo deseo que existe también en nosotros, mayormente cuando el Señor nos llama en los días de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, y hombres y mujeres cristianos más de alguna vez hemos hecho incluso hasta promesas a la ligera, comprometiéndonos con el Señor a servirle bajo cualquier circunstancia o a ir donde el Señor nos mande en cualquier condición. Ya sabemos los que hemos crecido un poco, los que hemos madurado un poco, cómo estas cosas van cambiando con los años y ya después no estamos tan dispuestos ni felices a seguir al Maestro donde Él nos mande o en las condiciones que Él determine. Pero así somos cuando estamos en la etapa de la juventud, de todo el vigor y de todos los entusiasmos que la vida joven nos produce. Moisés, entendiendo el llamado de Dios, teniendo la juventud de su lado y seguramente, quién sabe, pensando que este plan de Dios de libertar a los hebreos podría pasar por las influencias políticas que tenía Moisés, que se podría utilizar a favor de Israel, a favor de los hebreos, la diplomacia de Egipto, o quién sabe, algún tipo de fuerza estratégica, algún tipo de fuerza militar. Quizás que habrá pasado por la mente de Moisés. Lo cierto es que Moisés procuró hacer lo bueno, procuró ir y utilizar sus influencias de príncipe al tratar de reconciliar a dos de sus hermanos y tratar de sacar el látigo de las espaldas de sus hermanos, acto que finalmente le llevó a cometer un serio y dramático error. Cometió homicidio, mató a otro hombre, estuvo en las sandalias de Caín, una de las primeras terribles manifestaciones del pecado allá en la era de Adán, de Eva. Qué difícil debe haber sido para Moisés aquellos momentos y aquellos días posteriores a este terrible delito. Queriendo hacerlo mejor, queriendo actuar bien, queriendo ocuparse de las cosas de Dios, Moisés se ve envuelto en un dramático error, en una triste situación que le obligaría a huir, a arrancar. La palabra que se traduce al español como huir al desierto, esa palabra huir en hebreo indica precisamente la acción de escapar de inmediato, salir huyendo, arrancándose, así con lo que se tiene puesto, sin un plan, sin recursos, sin aviso. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Queriendo hacerlo mejor según su perspectiva, terminó viéndose en este aprieto tan grande que le llevó a tomar esta decisión tan triste, salir huyendo y arrancando y dejando detrás de sí la vida de palacio, sin lugar a dudas, amistades, relaciones personales y cuánto más dejando atrás a sus hermanos de raza, y cuánto más triste debe haber sido para Moisés haber pensado en su madre, en su familia inmediata. Salió huyendo Moisés al desierto de Madián. Así nos ha ocurrido, quién sabe, a muchos cristianos,
a muchas cristianas que en los albores de la vida cristiana, cuando recién el Señor nos ha llamado, producto del entusiasmo, del avivamiento, del primer amor, hemos estado dispuestos a tantas cosas por la causa del Señor. Hemos estado deseosos de ser enviados por Dios, pero la vida a medida que avanza nos ha ido mostrando que el camino en realidad es estrecho, no es tan fácil, no es tan sencillo, y muchas veces cuando se alcanza cierta edad, cuando se toma mayormente un estado de matrimonio o se abraza el desafío de estudiar una carrera, o cuando llega el beneficio de haber estudiado durante años, o la bendición de haber encontrado un buen trabajo y comenzamos a tener la retribución de los esfuerzos en un sueldo, ya el entusiasmo por obedecer a Dios parece tener un cierto cambio. Ya no estamos tan dados a querer hacer lo que Dios nos manda o aquello que Dios nos había estado revelando, muchas veces en el silencio de la noche, o por algún instrumento, o por su palabra, o por el testimonio de su Espíritu en nuestros corazones. Les quiero compartir una experiencia familiar que de alguna manera grafica este fenómeno espiritual que nos ocurre cuando a veces queremos hacer lo mejor para Dios, pero fuera del tiempo de Dios. Porque esa es la clave. Esa es la clave de nuestros primeros fracasos. El tiempo de Dios no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Esto ocurre porque Dios no usa reloj, ni Él tiene un calendario en su oficina. Dios nunca mira la hora y dice como usted o como yo, oh, que es tarde. ¿Cómo se pasó la hora? ¿Cómo se pasó el día? Estamos atrasados. Dios no tiene esas expresiones en su voz, en su corazón. Dios no mira el calendario y dice, oh, que se pasó volando este año y no hemos hecho nada. Dios no está bajo el control del tiempo. Dios no tiene una cronología como nosotros. Por eso es que tenemos problemas para hacer las cosas en el tiempo de Dios. Dios tarda, pero nunca olvida. La experiencia es esta. Mi padre, en los años todavía de su vida joven de cristiano, alguna vez el Señor, siendo él un sencillo voluntario de la iglesia, lo honró el Señor con presidir la primera reunión general en el templo central. Era su primera reunión general en el templo central para un día de semana. Década de los años 70, al final de los 70, pastor en la amada iglesia, quien hoy día descansa en los brazos del Señor, por eso lo voy a nombrar, el pastor presbítero Eduardo Valencia Martínez, quien sería a la postre superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal. El hermano Juan, mi padre, era un hombre acostumbrado a la reserva, a los secretos, al silencio. Siempre guardaba las cosas en su corazón. Hoy día está más comunicativo porque está bien viejito y habla mucho. Pero en esos años era muy reservado. Nunca decía que le tocaba hacer algo en la iglesia, pero nosotros con el tiempo nos fuimos dando cuenta que habían señales para ello. Por ejemplo, en la semana previa que le tocara algún servicio, mi padre por lo menos un par de veces en la semana no almorzaba. Y además se levantaba a las 3 de la mañana a orar y a estudiar la Biblia. Y además la mamá, en alguno de esos días, siempre mandaba a limpiar el mejor terno, el mejor traje, los mejores zapatos, la mejor camisa, la mejor corbata. Todo eso para nosotros era señal de que algo pasaba y que al papá le habían dado algún servicio en la iglesia. Para la época de esta experiencia ocurrió todo aquello y de pronto se dio la reunión. Hasta el día de hoy el papá no se acuerda de lo que predicó, menos nosotros. Yo todavía para esos años era un niño y
Y ocurre que después de realizada la reunión, terminada la reunión, un hermano oficial de la iglesia lo está esperando abajito del altar, en la entrada de la balaustrada. Y allí lo llama y le dice: hermano Morales, mi pastor lo llama a su oficina. Así que el hermano Morales partió a la oficina del pastor Valencia, y el pastor Valencia, sin más, como diríamos en una jerga más bien chilena, directo a la vena, le inyectó una reprensión muy severa. Le dijo: hermano Morales, ¿quién le enseñó a predicar el sermón de esa forma? ¿Quién le dijo que ese era el mensaje de la palabra de Dios? ¿De dónde sacó usted esa interpretación de la Biblia? Usted es un falso maestro, le dijo. No quiero escucharlo más predicar de esa forma. Buenas noches. El hermano Morales no le quedó aliento ni siquiera para despedirse. Y como no vivíamos en la casa de mis padres lejos de la iglesia, se fue caminando. En el trayecto, por supuesto, que iba aturdido, y de hecho llegó aturdido a la casa, y el aturdimiento le duró varios días. Su pastor lo había reprendido por algún error que él cometió, tal vez, que ni siquiera se acuerda. Falso maestro, el que había ayunado, el que había estudiado, el que había orado, el que había procurado dar todos los pasos correctos, ahora estaba siendo sindicado como un erróneo predicador de púlpito, como un falso maestro. Dura prueba, ¿verdad? Quizás el papá intentó en los años de su juventud predicar con la autoridad y el aplomo con que lo hace hoy día a sus 80 años, como lo iba a hacer tantas y tantas veces en el ejercicio de su ministerio como pastor misionero. El papá tenía sermones de 2 horas, fácilmente. Las reuniones de mi papá tenían hora de comienzo, nunca de término. Y el papá predicaba con la unción del Espíritu Santo. Pero en esos años de la juventud, quizás por algún error de apreciación, quién sabe, quizás por la pasión de la juventud y de querer hacer lo mejor para Dios, predicó más fuerte que el pastor de la iglesia. Pero a partir de ese momento, el papá experimentó lo que también experimentó Moisés. Mi padre huyó, arrancó, no se descarrió, no se fue al mundo, no abandonó a Cristo, sino que su huida fue hacia el mundo del trabajo. Y el papá empezó a trabajar de lunes a sábado, de lunes a domingo, y con los años terminó trabajando de lunes a lunes. Prosperó, sí, Dios lo bendijo, nunca dejó de ser un colaborador activo en la obra. Después le dieron otros servicios y también los cumplió, pero el papá ya no tuvo el mismo involucramiento en la obra de Dios. Tomó distancia, lo mismo que le ocurrió a Moisés. Moisés, en alguna duna parecida a la que está a mi espalda, emprendió su huida, su escape, su arranque hacia la tierra de Madián. ¿Por qué? Porque queriendo hacerlo mejor, simplemente había cometido un grave error, quizás uno de los más tristes errores de sus primeros 40 años. Así nos ocurre. Así ocurre con nosotros cuando de pronto nos apresuramos en el tiempo de Dios. Dios tenía escogido a Moisés como el gran libertador y legislador de Israel. Pero a los 40 años de Moisés
todavía no era el tiempo de Dios. Y como dije en delante, eso es lo que a nosotros mucho nos cuesta, poder coordinarnos con el tiempo de Dios. Para salvar esa gran barrera no tenemos otra alternativa que inclinar todo nuestro ser, sujetarlo a la paciencia y al testimonio del Espíritu. Moisés escapó a Madián. Mirando este desierto a mis espaldas, he tratado de imaginar un poco cómo habrá sido ese escape, repentino, violento, súbito, sin agua, sin pan, sin maleta, sin mochila, sin un plan. ¿Quién sabe? Sin GPS, como dicen los hermanos en Estados Unidos, los hermanos hispanos, sin el GPS, sin brújula, sin mapa. Se adentró en el desierto profundo en África. Bueno, el Dios que le estaba mirando, sin duda proveyó la orientación y llegó hasta la tierra de Madián, donde este ex príncipe de Faraón, este ex habitante de palacio, se convirtió ni más ni menos que en un pastor de ovejas. Para la cultura egipcia, el pastoreo de animales era una actividad muy despreciable, de muy baja categoría. Por eso dejaron el pastoreo a los israelitas allá en la tierra de Gosén, e incluso hasta la agricultura no era muy bien mirada en Egipto. Así que la gente de menor categoría era la que tenía que realizar estas tristes tareas. El príncipe de Faraón ahora estaba asumiendo la más indigna de las labores en tierra extranjera. Más encima, pastor de las ovejas que no eran suyas, sino que eran de su suegro. Pero no todo es tan malo. Moisés en la tierra de Madián y en la familia de Jetro encontró la suavidad del amor, del cariño, de la esposa, de los hijos, de la familia. Y se empezó a acomodar Moisés. Otro asunto que a nosotros también nos ocurre y que también le ocurrió a mi padre. Como les contaba, mi padre tuvo una suerte de huida después de esta reprimenda. Y si bien siguió siendo un voluntario fiel y leal, pero él siempre ocupó la justificación de su trabajo y de su jornada para evitar este roce diario con la iglesia. Hasta que un día, avanzados los años, construida la casa, formada ya la familia, nuevamente le visitó el Señor, como alguna vez le ocurrió a Moisés, en medio de una zarza que ardía y no se consumía. En una revelación de sueño a mi padre, el Señor le habla en el lenguaje que siempre el Señor busca que mejor entendamos. Por eso es que algunos hermanos que fueron militares o que son militares, el Señor les habla como los militares. Otros que han sido gente de campo, el Señor les habla a través de la agricultura. Otros que han sido, en fin, profesionales, siempre el Señor por su Espíritu busca hablarnos en el lenguaje que mejor nosotros podamos comprender. A mi padre, que fue siempre mecánico de mantención, en una revelación de sueño el Señor lo metió dentro de una caldera. Y el que calentaba la caldera era ni más ni menos que el entonces ya superintendente de la iglesia. El problema es que la caldera estaba cerrada por fuera y mi padre dentro comenzó a sentir el calor intenso que le empezó a quemar. Y empezó a clamar a Dios y a clamar al superintendente que le abriera la caldera. Pero el superintendente le decía desde fuera: hermano Juanito, ya no le dijo hermano Morales, como años atrás cuando lo reprendió. Le dijo: hermano Juanito, si usted no obedece, yo no puedo ni abrir la caldera ni parar el fuego. Así mi padre entendió que el Señor
tarda, pero nunca olvida, y que el tiempo de Dios para él había llegado. Así le pasó a Moisés. 40 años después del triste episodio de la arrancada, de la huida de Egipto, se encontró de improviso con este árbol del desierto que ardía y no se consumía. Allí estaba la voz de Dios para recordarle que Dios tarda, pero que nunca olvida. Quizás a usted también se le ha encendido la zarza. Puede ser que la enfermedad que está viviendo, que el problema que se le ha presentado, que es como una montaña para usted, que tal vez la pérdida del trabajo, en los días que vivimos esta pandemia, quizás para mucho pueblo ha venido a ser la zarza en el desierto, que le ha venido a hacer un alto en el camino para recordarle que Dios tarda pero nunca olvida. Nosotros procuramos olvidar mayormente cuando tenemos estos traspiés en la vida cristiana y le echamos al baúl de los recuerdos todas las revelaciones, le echamos al baúl de los recuerdos todas aquellas cosas que el Señor nos habló, que nos mostró, que nos prometió, y más encima le ponemos candado. Quizás Moisés hizo lo mismo, quizás guardó Moisés con candado todo lo que el Señor le había enseñado por su madre, todo lo que había aprendido, y enterró las llaves del candado en alguna duna como la que está a mis espaldas. Pero Dios tiene detector de metales para encontrar la llave. Y si usted le echó llave al candado y botó la llave en el mar del olvido suyo, déjeme decirle que Dios también es cerrajero y que Él sabe abrir los candados más cerrados. Y probablemente el dolor que usted tiene hoy día sea el calor de la zarza que está ardiendo, desde cuyo interior le están llamando: Moisés, Moisés. La misma voz que alguna vez, por otros motivos por cierto, también llamó a Adán en el huerto de Edén. Adán, ¿dónde estás tú? Quizás esa misma voz que llamó a Samuel lo esté llamando a usted de en medio de la gran dificultad por la que atraviesa. Moisés es llamado por Dios y contrariamente a la actitud de los días de la juventud, ahora el viejo Moisés de 80 años, ahora piensa bien las cosas, ahora evalúa, tiene madurez, ha crecido y no está solo, y comienza a altercar con Dios, comienza a argumentar y comienza a decir: no una vez, no 2 veces, no 3 veces. 5 veces argumentó Moisés para decirle a Dios que buscara otro mejor. Yo no sé hablar, no me van a creer, yo cometí un delito allá en Egipto, tantas cosas. Por lo menos la Biblia registra 5 argumentos negativos para deshacerse del llamado de Dios. Sin embargo, Dios ya tenía un plan y aún Moisés resultó ser un hombre duro, terco, tanto que hizo enojar a Dios. Y en su enojo Dios, dice la Biblia, quiso matarlo, es decir, quiso quitarle la vida, simplemente quiso que se muriera y podría haberlo hecho en forma inmediata. Sin embargo, en la vida de Moisés habían otros protagonistas ahora que muchas veces juegan un rol importantísimo y valiosísimo, mayormente cuando tenemos dificultades para tomar las decisiones correctas. En este caso de Moisés fue su esposa. La esposa de Moisés, cuando Dios quiso matarlo en el camino, salió y se interpuso
haciendo uso de las costumbres y rituales propios de la cultura del cercano Oriente en esos años, se involucró en el llamado de su esposo e intercedió por esta causa. Y por eso Dios no lo mató a Moisés, más bien le tuvo un poco de paciencia. Quizás nuestras esposas sean ese instrumento, quizás nuestros hijos sean ese instrumento, quizás un padre, una madre, un pastor de la iglesia sea el instrumento que ha estado intercediendo por usted o por mí cuando nos hemos vuelto rebeldes y no hemos querido obedecer al Señor, y por el gesto fraterno de intercesión de otros hemos sido librados de la dura disciplina que a veces Dios tiene que aplicarnos, y en algunos casos librados incluso hasta de morir. Amados en el Señor, hermanas y hermanos que ven y están ahora escuchando a esta voz que clama en el desierto, así me he querido, entre comillas, humildemente, autodefinir. Porque algunos me han dicho, usted es esto, usted es lo otro, o usted va a hacer esto o va a hacer lo otro en la iglesia. Y esto me ha llevado a recordar a Juan el Bautista, quien tuvo una oportunidad de hacerse famoso, cuando todos pensaban que quizás Juan era el Cristo prometido por los profetas. Y si no era el Cristo, por lo menos podría ser Elías resucitado. Y con eso Juan podría haber arrastrado a todo Israel detrás de sí. Mas él, cuando fue interrogado, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Y él dijo, yo no soy. ¿Eres Elías? Tampoco soy. Bueno, ¿quién eres? Le dijeron. Y Juan responde con humildad y sencillez, yo soy nada más que una voz que clama en el desierto. Así me autodefino. Yo soy esa voz que Dios quiere usar por este medio, en este tiempo, y alcanzar a los que Dios tiene que alcanzar por estas predicaciones. No pretendo arrastrar personas, no pretendo acumular aguas para mi molino, como me han dicho por ahí, ni pretendo tampoco ir en contra de alguien o de algo. Simplemente esta es una voz que por ahora suena en el desierto y que un día se apagará para que se levanten otras voces también, hasta que el Señor venga por la iglesia y sea solo su voz la que se escuche por la eternidad. Amados en el Señor, quiero dejarles este mensaje. Es difícil coordinarnos con el tiempo de Dios. Cuesta trabajo esperar. Lo único que nos puede ayudar contra esta limitada naturaleza humana es la comunión con el Espíritu, que con el tiempo y a veces los años va suavizando nuestro carácter y nos va a permitir tener la madurez necesaria para saber esperar en silencio el tiempo de Dios. Si usted está experimentando el llamado universal que el Señor tiene a sus hijos, ser luz, déjese dirigir por el Señor para que su vida crezca y su luz vaya en aumento. Si en medio de esto usted tiene un llamado especial, particular, para un trabajo, para un ministerio, medite en Moisés y evite adelantarse. Si usted es de los que se adelantó y su apresuramiento le trajo algún dolor, algún error, alguna mala experiencia, alguna decepción o desilusión, y se ha echado a andar en el olvido de la vida, tenga en cuenta, Moisés, llegará el momento en que se le va a encender la zarza. Y quizás a usted, mi amado, mi amada, a usted, mi amigo, mi amiga, quizás esa zarza ya está dando todo su calor. Y quizás la enfermedad que usted lleva o que lleva a alguien amado por usted no sea precisamente para un milagro de Dios, sino que para que usted se acerque con humildad
se saque el calzado y entienda que un Dios santo y 3 veces santo le está visitando. Que Dios les guarde. Les envío a todos un cariñoso y fraterno saludo. Desde el norte de Chile, aquí en el desierto, en los días en que estoy trabajando y que cuento con algún tiempo libre, siguiendo la enseñanza bíblica de aprovechar bien el tiempo, estoy aquí frente a ustedes, frente a esta cámara, para llevarles este mensaje y este saludo. Saludos cariñosos para todos los que han escrito el canal, para algunos que por otros medios dicen, hermano, ¿y cuándo va a subir algo? Saludos cariñosos para aquellos que también critican de manera positiva, porque sus críticas son constructivas y yo siempre estoy creciendo y aprendiendo. Saludos para aquellos que critican de manera ácida, que se sienten atemorizados, que se sienten invadidos. Dios les dé de su gracia para que entiendan que el que está frente a ustedes no es sino vuestro colaborador, yendo siempre a la genuina palabra de Dios. Para mis queridos y amados hermanos de Chile, de Argentina, a mi querido pueblo peruano, allí también para los queridísimos hermanos en Estados Unidos, para los que están en Orlando, para los que están en Winston-Salem, para los que están en New York, para los siervos del Señor de la obra misionera, para nuestros amados, queridísimos y tan gratos hermanos de Angola, en África, para los que están en Europa, para la obra misionera que batalla día a día por levantar la bandera genuina del Evangelio, sorteando tantas dificultades, sobre todo la distancia, a veces la soledad, parecida a la del desierto. Tengan ánimo, tengan fe. Uno más grande que todos nosotros también fue misionero. También supo de soledad, también supo de abandono, de tristeza, también supo de desaliento. Pero al igual que Él, hoy día el Espíritu Santo nos sustenta y nos alienta. Yo estoy aquí solo hace ya casi 15 días. No sé cuánto me queda todavía para volver a mi hogar, dadas las condiciones de la pandemia en este sector de Chile y de América del Sur. Pero a la distancia, el Espíritu nos une con la familia, nos une con los de la fe, con el pueblo de Dios, así también lo haga con todos ustedes. Ánimo, mis hermanos, Cristo viene pronto por la iglesia del Señor. Ya ha venido por muchos que le volveremos a ver allá arriba en los cielos. Que Dios nos dé gracia y paciencia y fuerza hasta el día de su venida. Desde esta arena, desde este desierto tan grande e inmenso, reciban el cariño fraterno de vuestro hermano Nelson Casanova, que no quiere hacer otra cosa más que ser la voz de uno que clama en el desierto. Que Dios les guarde y les bendiga. Van surcando el desierto las huestes de Israel, a la tierra que fluye leche y miel. Van marchando en la nube la presencia del Señor, y en el fuego de noche el camino alumbra.
librará hacia Canaán. De aquella roca Jehová el agua refrescante al pueblo dio a beber, y pan de noble maná fielmente descendía cada amanecer, y sus vestidos jamás se envejecieron por las manos del fuerte de Jacob. El mar rojo su paso no pudo detener, y en su cauce sendero le abrió, y quedó el enemigo sepultado en el tamar, y el polvo del camino nuevamente apareció hacia Canaán. De aquella roca Jehová el agua refrescante al pueblo dio a beber, y pan de noble maná fielmente descendía cada amanecer, y sus vestidos jamás se envejecieron por las manos del fuerte de Jacob. Hoy también, como ayer, hay un pueblo que se va a la nueva y gloriosa Canaán, y es el fuego que indica su continuo caminar, y es la nube del día que muy pronto llegará, en que él volverá. De aquella roca Jehová el agua refrescante al pueblo dio a beber, y pan de noble maná fielmente descendía cada amanecer, y sus vestidos jamás se envejecieron por las manos del fuerte de Jacob. De aquella roca Jehová el agua refrescante al pueblo dio a beber, y pan de noble maná fielmente descendía cada amanecer, y sus vestidos jamás se envejecieron por las manos del fuerte